columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, abran Oseas y el capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 1. No vamos a hacer una lectura grande porque es todo el capítulo lo que vamos a trabajar, sino que desde el principio vamos a empezar ya con el versículo 1 y vamos a empezar a trabajar algunos pasajes. Para que vean lo importante de que para mí es orar antes de predicar este texto, el temor que hay en mi corazón, quizá no digo miedo, pero sí mucho respeto. El título del sermón de hoy son Los hijos de la ramera. No es un texto fácil, no es un texto sencillo, no es un texto suave. Está lleno de confrontación, pero al final también lleno de esperanza. Así que confío realmente que Dios puede hablar a sus corazones. Pero hermanos, hoy vamos a escuchar palabras como prostitución. Hoy vamos a escuchar palabras como ramera. Solo les pido, como dice el Salmo, que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones solo porque las palabras sean fuertes, porque van a ser palabras de Dios, no palabras mías. Oseas capítulo 1 y el versículo 1 dice así: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Hermanos, nosotros, como dijimos en la introducción, nos encontramos con un profeta que va a hablar a un pueblo en particular, pero en un momento de la historia que el pueblo de Dios parece que se ha roto en dos, que esas tribus se han separado, que esa nación que por mucho tiempo era solo una, parece que se ha roto. Y por eso habla aquí de los reyes de Judá y del rey de Israel. En la introducción la semana pasada explicamos que eso estaba definido por lo que hoy llamamos el reino del norte, el reino del sur, que en aquel entonces se había roto, se habían separado, teniendo cada uno ahora su propia capital, su propia manera de adorar a Dios, su propia manera de entender la fe, su propia manera de entender la religión. Teníamos a un pueblo que tenía su capital en Jerusalén, que creían que a Dios solo se le podía adorar en el templo, y por otro lado teníamos a un pueblo que tenía su capital en Siquem, del que luego derivan todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento como los samaritanos, enemigos de los judíos. Así que es un pueblo dividido, es una nación enemistada, pero son hermanos. Y eso es algo que el Señor va a ir tratando más adelante en algunos textos. Va a decir: no peleéis con vuestros hermanos, porque todos parten del mismo linaje inicial. Lo que vemos en ese texto para empezar es lo siguiente: las primeras palabras ya nos hacen mirar el texto de una manera respetuosa, porque las primeras palabras dicen palabra del Señor que vino a Oseas. No son las palabras de Oseas que vino a Jerusalén, o no son las palabras de Oseas que vino, a Israel. No son las palabras del profeta. No son las palabras de un hombre, es palabra del Señor. Eso lo vemos en otros libros proféticos. Por ejemplo, el inicio del profeta Joel es igual. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. O el libro de Miqueas, capítulo 1 y versículo 1. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Mira qué interesante. En nuestro texto, en el versículo 1, cuando dice que la palabra del Señor viene a Oseas, hijo de Beeri, ¿en días de quién viene? En días de Uzías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mira lo que dice de Miqueas. Miqueas, la palabra del Señor viene en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Son iguales o no? Ok. Entonces, nosotros debemos entender también una cosa. Hay gente que a veces piensa que el Señor solo manda a un profeta y luego muere, y luego manda a otro, y luego muere, y luego manda a otro, pero no siempre ha sido así. El Señor al mismo tiempo a veces ha tenido a varios profetas trabajando y a veces con mensajes con tonos distintos. Cuando nosotros vemos Oseas, muchas personas catalogan a Oseas como un Jeremías.
Porque a Jeremías, no sé si alguno sabe el mote que le tienen puesto. El profeta llorón. Pero no llorón porque fuera una persona muy sensible o porque fuera una persona que, no sé, muy tierna de corazón y con tendencia a lágrima fácil, sino por el tono de la profecía. El tono de la profecía de Jeremías es el tono de un Dios que está triste con el pueblo. El profeta está triste por el pecado. El profeta solo ve maldad, solo ve desobediencia, solo ve iniquidad. Solo ve a un Dios que ama y a un pueblo que da la espalda. Solo ve a un Dios que ama y un pueblo que rechaza. Solo ve a un Dios que ama y un pueblo que aprovecha ese amor para vivir en pecado. Un pueblo que se aprovecha de la gracia de Dios para irse al libertinaje. Un pueblo que se aprovecha de la gracia de Dios para irse a prostituir con otros dioses. Y es exactamente lo que vamos a ver en el libro de Oseas. En Oseas vamos a ver el Dios más amoroso que se puedan imaginar. En Oseas vamos a ver el Dios más lleno de gracia que se puedan echar a la cara. En Oseas vamos a ver el Dios más bueno al que nadie le puede decir, pero es que tú, porque es bueno hasta lo sumo. Pero ante ese Dios bueno, perfecto, lleno de amor, de compasión, de misericordia y de gracia, vamos a ver al pueblo más rebelde, al pueblo que abusa de esa gracia. Y puede ser que nos sintamos un poco identificados, hermano, en eso también, porque hay muchas personas que cuanto mejor las tratas, más abusan. Hermano, yo conozco hombres que si sus mujeres lo amenazan con divorcio, se portan bien. Pero que cuando la mujer parece que no amenaza y está calmada, el hombre abusa. Encuentro personas, hijos, que solo son obedientes cuando el padre amenaza con castigos, pero que cuando el padre está tranquilo, no está riñendo, está siendo como muy bueno con ellos, el hijo empieza a abusar. Miren si somos pecadores, que abusamos de la bondad que se nos da. Miren si somos malvados, que cuanto mejor nos tratan, a veces peor respondemos. Lo que vamos a ver en este libro es la bondad de Dios y la maldad del hombre. Lo que vamos a ver en este libro es la misericordia de Dios y la injusticia del hombre. Y lo que vamos a ver en este libro son unos mensajes mezclados que van a traer desde juicio hasta promesas de restauración. Porque el mismo Dios que veremos que castiga es el mismo Dios que veremos que luego levanta y restaura a su pueblo amado. La palabra Oseas significa salvación. Y no creo que sea casualidad que Oseas traiga el mensaje que va a traer. Oseas significa salvación, hermanos. El libro del profeta Oseas, el profeta tiene por nombre salvación. Salvación. Porque vamos a ver eso, a un pueblo salvado por un Dios lleno de gracia y misericordia. Incluso si nos ponemos a analizar más, el nombre del Padre, Beri, significa mi pozo o mi fuente. Así que no creo que sea casualidad. No creo en las casualidades, porque nos vamos a encontrar el mensaje de salvación en este libro, el Evangelio, y nos vamos a encontrar también a Dios como la única fuente posible de satisfacción plena de su pueblo, a pesar de que el pueblo a veces comete dos errores: abandonar al único Dios verdadero y cavarse para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Dejamos al verdadero por intentar probar otra vez si este mundo nos satisface. Y vamos a veces constantemente allí a beber de agua encharcada y sucia, cuando tenemos en nuestras manos a la fuente preciosa de agua que está perfecta, que no se acaba y que todo lo sacia. Algunos datos que hemos visto en esta entrada, hemos visto, por ejemplo, que se mencionan 4 reyes de la dinastía davídica, la electa, la aceptada por Dios. Hemos visto que en Israel se encontraba reinando Jeroboam, que reinó por 41 años. Y luego hemos visto también, como he dicho, que a Oseas muchos lo catalogan como el Jeremías del reino de Israel, puesto que Jeremías lleva un tono parecido, pero al reino de Judá. Y que también es interesante saber que Oseas fue profeta contemporáneo con Amós.
Pero había otro gran profeta profetizando en ese tiempo, el profeta Isaías. El profeta Isaías. Cuando leemos Isaías capítulo 1 y versículo 1, mira que vemos. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. ¿En qué días? En los días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Así que a simple vista tenemos en escena no solo a Oseas profetizando. ¿A quién más hemos tenido en escena? A Isaías, ya a Miqueas. O sea, Dios está mandando varios profetas a su pueblo. ¿Te imaginas la necesidad que ve Dios de hablar con su pueblo? ¿Te imaginas lo importante que ve Dios que es levantar a varios profetas para llamar la atención de su pueblo? Imagínate en qué condición debía estar el pueblo para que el Señor levante a varios profetas a ir directamente a hablar al corazón de su pueblo. El pueblo estaba fatal, corrompido, apartado del Señor, pecando, apartado a la idolatría, fornicando, adulterando, realmente como hablamos de adulterio espiritual, adulterando con otros dioses. Y es en esa escena que Dios levanta también a Oseas, le da palabra de Dios y empieza a decirle lo siguiente. Que primero vamos a ver en los versículos 2 y 3 es la orden que Dios le da a Oseas. Dios le da una orden a Oseas que nos deja un poco perplejos. Dice así: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, y me parece que esto debería sorprender al profeta: anda y toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Vaya pedido. Ve y toma para ti a una mujer ramera, a una prostituta. Oseas, ve al burdel más sucio que haya en el pueblo. Oseas, ve al burdel donde estén las mujeres más rameras de la nación. Ve al burdel donde estén las mujeres consideradas más indignas por todos los hombres. Toma a la más indigna y no solo tómala, ten hijos con ella. Ten hijos con ella. A lo que Dios le llama engendra hijos de prostitución. Pero ¿por qué Dios le pide eso? Porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. ¿Qué hace Oseas? ¿Cuestiona a Dios? ¿Le dice a Dios por qué? ¿Le dice a Dios que no lo entiende? No, Oseas responde a la palabra de Dios de la manera que todo ser humano debería responder a la palabra de Dios. En obediencia. En obediencia. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concebió y le dio a luz un hijo. Oseas, ve y toma a la mujer más prostituta y cásate con ella y ten hijos de prostitución con ella. ¿Por qué? Porque la tierra está haciendo eso conmigo. Porque la tierra se ha prostituido. Porque el pueblo me ha abandonado, porque el pueblo me ha dejado, porque el pueblo se está portando en cierta manera como una ramera y ha dejado al esposo para irse con los amantes. Y lo que yo voy a hacer contigo, Oseas, lo que voy a hacer contigo y esa ramera es representar a mi pueblo y a mí. Te voy a usar de ejemplo, te voy a usar de modelo para que de una manera simbólica, clara y contundente entiendan lo que están haciendo. Entiendan su pecado, entiendan su maldad. Hay algo interesante. Dios tenía prohibido rotundamente que los sacerdotes, no los profetas, los sacerdotes se casaran con una mujer ramera. Mira lo que dice Levítico 21:7. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Habían unas normas específicas solamente para los sacerdotes. Hay algo interesante, así como para los pastores el Señor tiene unos requisitos, para los sacerdotes también tenía unos requisitos. Y en cuanto a la esposa de esos sacerdotes, a la mujer que podían tomar, habían ciertas cosas y ciertas restricciones. No podía ser ramera y no podía ser divorciada.
¿Por qué? Porque el Señor consideraba que sus sacerdotes debían ser santos, debían ser intachables, debían vivir completamente en integridad, separados y limpios para el Señor. Y el Señor consideraba que sería impuro el relacionarse con una mujer que ya se había dado a otros hombres, con una mujer que ya se había entregado a los placeres con otros hombres. Hermano, y hay algo que vamos a tener que decir. Hoy debemos reconocer cuánto la cultura nos ha afectado. Y voy a dar unos ejemplos, y por favor, no son indirectas. Y no quiero que se lleven las manos a la cabeza, pero quiero que entiendan qué es la realidad. Hoy, si un joven conoce a una muchacha en la iglesia y esa muchacha tiene hijos ya, esa muchacha ya viene de un pasado así, él le da igual, ni piensa en eso, piensa si le gusta, si está bien, si es de Dios. Pero eso pasa hace 100 años y el hombre ya no la mira. Y vosotros sabéis que es verdad. Y vosotros sabéis que antiguamente el tener un hijo ya te ponía como un punto negro en el currículum para que un hombre que se va a casar por primera vez no te tomara como opción. Y lo saben. Y lo saben. Aquí en España, si una mujer se quedaba embarazada fuera del matrimonio, a veces la mandaban fuera del pueblo porque era deshonra para la familia. Yo no sé en sus países si era así, pero aquí era así. Aquí se valoraba mucho la virginidad, se valoraba mucho la honra. Si la mujer se presentaba ya con hijos y un pasado así, se veía mal si tú la querías para ti. Tus padres y tu familia y tus amigos te intentarían convencer que no era apropiado, porque en aquel entonces la castidad, la pureza y la honra tenían valor. Hoy en nuestro mundo, mientras me satisfagas, no me da igual si has pasado por 7 hombres o por 50. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha contaminado tanto que la honra, la pureza, el valor de la virginidad ya no nos importa. Y hermano, por favor, deben renovar su mente con el poder de la palabra de Dios. Deben renovar su mente con la Escritura, porque a muchos llegan a la iglesia diciendo que creen en Jesús, pero quieren seguir viviendo en la cabeza y en el corazón con los mismos valores de este mundo. Muchos de vosotros, y me encantó cuando tuvimos la exposición con José Lo Mercado, porque José lo decía que él tenía que orar cuando iba a viajar, porque las mujeres en Estados Unidos para ir cómodas en el avión suelen ir con mallas, con leggings. Y un hombre piadoso tiene que orar por eso. ¿Sabes por qué? Porque un hombre piadoso sabe que esos leggings marcan el trasero, marcan la parte delantera de la mujer, y eso no es apropiado para los ojos de un hombre que quiere vivir en santidad. Lo peor es que hay hermanas que usan los leggings, porque vivimos en una cultura que te ha hecho ver eso normal. Miren, hermanos, no era normal darle besitos en la boca a un hijo, y hoy las madres les dan besitos y te dicen que es cariño. No era normal que el padre y la madre se ducharan con los hijos desnudos, pero te dicen que no tiene nada de malo, y hoy lo hacen. No era normal que tu hija trajera al novio a casa con 15 años, y hoy lo hacen. Y nosotros tenemos que entender que todo eso de la cultura lo hemos bebido y comido desde que nacemos. Pero hermano, no es el pensamiento de Dios. Y no podemos vivir en la iglesia con los mismos ideales y valores que este mundo. Si tu hija de 15 años te dice que te va a traer el novio a casa, le vas a decir, ¿qué novio? Tienes 15 años. No es tráelo que lo conozca. ¿Qué que lo conozca? Déjalo, pero no sabes ni quién es que tienes 15 años. No sé ni quién es, ni me interesa. No tienes edad para eso. Pero este mundo te tiene ya con 12 años besándote con 2 o 3 compañeros de clase. Hermano, la iglesia debe volver a recuperar esos valores. Debemos recuperar esos principios. Están siendo tolerantes, y les digo el por qué. No porque yo sea religioso, porque están siendo manipulados por la cultura y no están siendo lavados por la palabra para traer una cultura bíblica a sus vidas. Le pregunté una vez por internet a otro pastor, ¿qué piensas del bikini en las hermanas? El pastor me dijo, ¿de verdad me preguntas eso? Se sorprendía de la pregunta, porque para él era ilógico pensarlo. Que una mujer pueda ir prácticamente en ropa interior a la calle. Y me dijo solo una cosa, ¿ella iría en ropa interior en la calle a comprar? Y le digo, claro que no, ellas te dirían que eso no está bien visto, pero la playa es la playa. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que la arena te vuelve más modesta o te tapa o algo?
para que sientas menos vergüenza solo porque pisas arena y no asfalto? Dice, es ilógico. Lo que pasa es que la cultura nos está diciendo eso. En la playa es normal ir así. En verano es normal ir de esta manera. Hermano, lo que es normal para el mundo no es normal para Dios. Y debemos establecer nuestros valores en la Escritura. Para usted a lo mejor nos resulta muy chocante que Dios le diga al profeta, ve y toma una ramera. Pero en aquella época, hermano, eso es una locura. Señor, yo soy un siervo tuyo. Yo quiero a alguien de honra, a alguien digno, a alguien santo, una mujer temerosa de Dios. Y me estás llevando a buscar a una ramera. Alguien sin honra, alguien sin dignidad. Alguien tratado como cualquier cosa en la sociedad en aquel entonces. Las rameras no tenían valor como mujer, hermano. Eran objetos de placer para los hombres más corruptos de la sociedad. Y el Señor le dice, ve y toma una ramera. Pero hermanos, hay algo precioso en esta historia. Es que el Señor es capaz de tomar lo indigno, lo que no tiene valor, lo sucio, lo miserable. Es capaz de tomar a una ramera y cambiar su historia. Porque es lo que hizo con nosotros. Es lo que hizo con nosotros. Porque hermano, tú y yo éramos tan indignos como Gomer. Tú y yo éramos tan indignos como la ramera. Tú y yo éramos tan indignos. Porque la prostitución de esa mujer podría ser tu mentira, tu orgullo, tus vicios, tu adulterio, tu fornicación, tu inmoralidad. Pero todos éramos Gomer a los ojos de Dios. Todos éramos una ramera ante sus ojos. Todos estábamos sucios y éramos miserables pecadores. Pero el Señor puede tomar una ramera y cambiar su historia para siempre. Así el Señor puede tomar al más vil de los pecadores y cambiar su historia. Y la prueba de que el Señor puede cambiar la historia de una ramera es que cambió la historia de una. Mateo capítulo 1, versículos 4 y 5. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, la ramera. Y Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. ¿Saben de quién es ese linaje? El linaje de Jesús. Dios toma una ramera y la dignifica y la santifica hasta el punto que la incluye en el linaje del Mesías. Hermano, antes de seguir, no importa cuál sea tu pecado, Dios puede cambiar tu historia. Dios puede dignificarte, Dios puede santificarte, Dios puede lavarte, Dios puede restaurarte. Lo que para el mundo no tiene más valor y esperanza, para el Señor mañana puede ser un vaso de honra. Pero hay que venir en arrepentimiento y fe a sus pies. Hay que venir en arrepentimiento y fe a sus pies. Y el Señor dice que tome a esa prostituta, que tenga hijos de prostitución, porque el pueblo se ha prostituido. El pueblo se ha prostituido. Y esa prostitución de la que el Señor va a hablar a lo largo del libro de Oseas es lo que nosotros estudiamos el otro día y llamamos adulterio espiritual. Y me gustaría tomar a Jeremías para explicarlo. Jeremías capítulo 2, versículo 19 y 20. Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre tu colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te echabas como ramera. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Te estás echando como una ramera con los falsos dioses. Te estás echando como una ramera con ídolos. Hermano, algunos se están echando como una ramera con el ídolo de la pornografía. Algunos se están echando como una ramera con el ídolo del dinero. Algunos se están echando como una ramera, y repito, sé que son palabras fuertes,
pero son las que dice el Señor y quiero tomarlas como ejemplo. Algunos se están echando como una ramera con ídolos como el afán por crecer, el afán por tener éxito, el afán por tener protagonismo, el afán por tener un gran cargo, el afán por ser el mejor en algo. No digo que haya que luchar o ser perezoso, siempre hay que esforzarse, pero hay gente que hace de todo eso un ídolo y se acaba echando como una ramera con sus ídolos. Hermano, la idolatría no trata solo de figuras de madera, no trata solo de figuras de yeso o figuras de oro. La idolatría puede ser cualquier cosa que aparta tus ojos, tu gozo y tu deleite del Señor Todopoderoso. Si tu hijo es motivo para alejarte del Señor, es tu ídolo. Si el dinero es motivo para alejarte del Señor, es tu ídolo. Si la inmoralidad es motivo para fallar al Señor y desplazarlo, el Señor es tu ídolo. Si tu esposa o tu esposo es lo que da mayor gozo a tu vida y no el Señor, es tu ídolo. Porque nuestro mayor gozo y alegría debe venir solamente de Dios. Dios debe ser el centro de toda nuestra existencia, de todo nuestro ser, de toda nuestra felicidad, de todo nuestro deseo de vivir y de existir, el Señor. Porque todo lo demás es pasajero. El Señor es eterno. Pero el Señor es eterno. Así que esa es la condición en la que nos encontramos. El Señor le ha pedido que tome a esa ramera para representarlo él y su pueblo, porque el pueblo se ha prostituido, y le ha pedido que tenga hijos. Y ahora quiero que vayamos a los hijos. Me voy a centrar unos minutos en los hijos, porque cada nombre tiene un significado. Cada nombre tiene un significado. Vamos a por el primer hijo, Jezreel. Versículos 4 y 5. El nombre Jezreel significa un valle de sangre. Van a ver los nombres que ponen a los hijos de la prostituta y el profeta. Jezreel es el primero y significa un valle de sangre. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel, Jezreel, un valle de sangre. El Señor usa ese nombre para empezar diciendo: ponle ese nombre, porque dentro de poco, ¿qué voy a hacer? Voy a castigar. Y cuando Dios castigaba en aquel entonces había sangre, porque normalmente castigaba con otros pueblos que venían a asaltar, a matar, a hacer guerra y a desolar la nación. Y Dios decide ponerle ese nombre porque Él va a castigar al pueblo y va a ser un valle de sangre. Va a ser un valle de sangre. Jezreel está muy relacionado incluso con la muerte de aquella mujer que ninguna mujer quiere imitar cuando es una mujer piadosa, Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10 dice: y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Y el mismo capítulo, el versículo 37 dice: y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Jezreel está relacionado con juicio, está relacionado con castigo, está relacionado con sangre. El Señor dice que va a acabar con el reino de Israel. ¿Era el reino del norte o el reino del sur? ¿Quién ha visto el estudio? Del norte, muy bien. Y Dios dice: voy a acabar con el reino del norte, voy a acabar con el reino de Israel por todo lo que han hecho, por el pecado cometido. Ponle por nombre Jezreel, porque esto va a ser un valle de sangre. Aquí viene castigo. Y una de las cosas que el Señor dice también en el versículo 5, dice: quebraré el arco de Israel. Por eso digo que los textos proféticos se tienen que leer de una manera un poco distinta. Quebraré el arco. ¿Acaso Israel tenía un arco en las murallas? ¿Acaso Israel tenía como símbolo en una plaza central un arco y Dios lo iba a partir por la mitad? No, la palabra arco representaba normalmente el poder militar. La palabra arco en la escritura, cuando está en textos proféticos, en algunos textos con ese sentido literario, representa guerra, representa batalla. Significa que el Señor va a romper el poder militar de la nación. El Señor va a acabar con fuerza con esa nación que
quizá tiene sus soldados, sus guerreros, y el Señor dice que los va a partir por la mitad. Y eso lo podemos ver en Génesis 49:24. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. ¿No ves? Su arco permaneció firme. Es decir, su poder militar, sus soldados, sus hombres que iban a la batalla permanecieron firmes. Y cuando el Señor dice romperé el arco, significa que voy a romper a su ejército, voy a acabar con su ejército. Dios está diciendo, no tienen nada que hacer, no servirá de nada que saquen al ejército, yo los voy a quebrar. Por eso el primer nombre del hijo es Jezreel. Dios va a castigar al pueblo y va a ser un baño de sangre. Pero mira el segundo nombre. El segundo nombre es Lo Ruhamá, que significa no amado. No amado. Quiero que te quedes con esos nombres. Jezreel significa ¿qué? Valle de sangre. Lo Ruhamá significa no amado. Versículos 6 y 7. Ella concibió otra vez. ¿Ella quién es? Gomer, la prostituta, y dio a luz a una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Segundo nombre, esta vez no es niño, es niña. Y Dios le dice que se tiene que llamar como Lo Ruhamá, que significa no amado. El pueblo ha cansado a Dios. La ira de Dios ha llegado a su límite. El Señor ya ha decidido frenar su misericordia y compasión. Y el Señor ha dicho, ya nunca más me compadeceré de Israel. Se acabó mi relación con este pueblo. Se acabó mi relación con esta nación. Se acabó mi relación con ellos. Y por eso le pondré por nombre no amado a esa niña. Le pondré por nombre no amado, porque ya no me voy a compadecer de la casa de Israel. Y mira qué fuerte, no lo voy a perdonar ya jamás. Hermano, hay gente que está esperando el perdón de Dios y otro día, y otro día, y otro día. Y yo no digo que Dios no perdone nuestros pecados, somos sus hijos y cuando pecamos recibimos perdón. Pero hay gente que no está en Dios, y a esos me refiero, gente que no son creyentes. Gente que yo he hablado y muchas veces le hablas del Señor y te dice, de momento no estoy preparado. Es como que dicen, de momento quiero seguir pecando, ya cuando quiera arreglar mi vida y vivir como un santurrón como tú voy a la iglesia. Parece que me dicen eso, es como, no, de momento mi vida va a seguir así. Déjame en mis deleites, déjame en mis placeres. Ya parece que me miran en plan, cuando quiera vivir ya la vida aburrida del cristiano, ya voy allí y seré moralmente correcto. Pero muchos de ellos cogieron COVID y ya no lo han contado. Hay personas, hermanos, que hoy van a tener un accidente de tráfico. Hay personas que hoy van a morir en la carretera. En sus países también. Incluso en sus países muchas veces el nivel de accidentes de tráfico es mayor. En Brasil el nivel de muertos en carretera de motoristas, hermano, ahí mueren motos como palomitas se hacen, Porque yo de verdad, yo pude ver el tráfico de Brasil. Y yo salía de Barcelona siempre diciendo, no me gusta conducir por el centro de Barcelona, es un caos. Tuve el privilegio de ver Goiânia en estado puro y dije, no, Barcelona es un pueblecito, lento y sin tráfico al lado de Brasil en hora punta. Eso era un caos, hermano. Te paras en el paso de cebra para que pase alguien y el de atrás te pica y no paran en los pasos de cebra. Ahí no paran. Yo no sabía ni para qué estaban los carteles. Muere mucha gente en la carretera. Hay niños que saldrán hoy de casa y no volverán. Hay hombres que se acostarán esta noche y mañana no despertarán. Y quizá estaban esperando que un día se pondrían a cuentas con el Señor. Necio, ¿no sabes que hoy pueden pedirte tu alma? El Señor llegó a un momento que el pueblo a lo mejor pensaba, un día volveremos al Señor.
Un día volveremos a obedecer a Dios. Un día dejaremos los ídolos. Un día dejaremos los falsos dioses y volveremos al Señor. Pero el Señor dijo: hasta aquí. La Biblia dice que Dios es tardo pero no dice que no se ira. Dice que es tardo. Y hermano, hay gente que está tensando esa cuerda, como si el Señor nunca se fuera a irar. Yo creo que hay gente que vive pecando. En el corazón de ellos piensan: da igual, el Señor cuando muera tendrá misericordia. Porque en el fondo es bueno. Es bueno, hermano, pero es justo. Es bueno, hermano, pero es santo. Y el Señor, con mucha compasión y bondad, porque el Señor no deja ninguno de sus atributos, pero también con mucha justicia y santidad te mandará al lago de fuego y azufre. Hermano, este pueblo jugó con la misericordia de Dios. Jugó con la paciencia de Dios. Y el Señor le puso ese nombre al pueblo. Ese nombre le puso a la segundo hijo, a la niña. Lo Ruhamá, no amado. Ya no me compadezco más. Ya se acabó. Ya no serán míos. Y el Señor dice: voy a acabar con la casa de Israel. Pero además dice algo: pero voy a tener compasión de la casa de Judá. Hay una parte del pueblo que el Señor no destruye. Hay una parte del pueblo que el Señor no condena, y es la casa de Judá. Porque el pueblo de Dios siempre hemos pensado que son todos, pero el Señor siempre ha hablado de un remanente. Nosotros llamamos pueblo de Dios a todos los que salieron de Egipto, pero ¿cuántos entraron en el reposo? Dime tú si esa generación que salió de Egipto, los padres no murieron todos en el desierto, pero un remanente sí entró en Canaán. Hermano, mira la historia de lo que conoces como el pueblo de Dios. Y el Señor parece que trabaja con toda la nación, pero siempre hay un remanente que es el que es fiel a Dios. Toda la nación en los tiempos de Elías se habían postrado a Baal, pero había un remanente. ¿Cuántos? 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Toda la nación de Dios se había postrado en Babilonia ante la estatua de Nabucodonosor, pero había un remanente, 3, 4 hombres que estuvieron firmes ante el Señor. Esas tribus que se habían repartido, unas habían decidido dar la espalda al Señor, pero había un remanente con el que el Señor siempre iba a trabajar. Hermano, muchos son llamados, pero el remanente del Señor es pequeño. Muchos van por el camino ancho, por el camino espacioso, entrarán por la puerta ancha que lleva a la perdición. Pocos son los que circularán por el camino angosto y entrarán por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Así que el Señor decide desproteger el reino del norte y proteger el reino del sur. Leamos rápido Isaías 37, 30 al 36, rápidamente. Esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, y el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Y el remanente, qué palabra, ¿verdad? Remanente. Hermano, guárdate esa palabra en el corazón. Nunca generalices el remanente, hay un pequeño grupo. Tú ves a todo el mundo que hoy se llama iglesia, ¿crees que todos son creyentes? A todo lo que tiene cartel de iglesia, ¿crees que es la iglesia de Cristo? A todo lo que se llama iglesia evangélica, ¿crees que pertenece realmente al Señor? No, no es así. Mira lo que hay dentro, mira lo que se hace, mira lo que se enseña. Pero en medio de toda esa prostitución hay un remanente que sigue fiel al Señor. Y el Señor dice: y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000
en el campamento de los asirios cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Qué glorioso, ¿verdad? Qué batalla. Levantarte para la guerra y encontrarte a todos tus adversarios en el suelo. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿O crees que eres tú quien mata tu pecado? ¿O crees que eres tú el que va a vencer la pornografía? ¿O crees que eres tú el que va a cambiar su mal carácter? Mira, déjame decirte una cosa que yo he aprendido a los golpes. Tú no vas a dejar la pornografía. Tú no vas a cambiar tu mal carácter, tú no vas a dejar de ser una mujer temperamental, tú no vas a dejar de ser un hombre maleducado y mal hablado, tú no, el Señor sí, porque es el Señor el que va a derrotar tu pecado, es el Señor el que va a vencer tus enemigos, no es con la fuerza de nuestro brazo, no es con lanza ni con espada, es con el poder de su Espíritu. Así que deja de decir voy a cambiar y vamos a orar y ayunar para que el Señor nos cambie. Porque solo así venceremos nuestro pecado. Yo he vivido mucho tiempo diciendo, tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que cambiar eso en mi carácter, y se va repitiendo hasta que alguien me dijo muy sabiamente, tú no lo vas a cambiar, tienes que buscar al Señor. Es el Señor, hermanos, es el Señor el único que puede hacer esa obra. Hay que ir a ayunar, hay que ir a orar para matar esa carne que solo se puede matar día tras día por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay fuerza en nosotros, hermanos, hay poder en el Señor. Hay poder en el Señor. Pero déjame decirte otra cosa, todo se vence en el poder de Cristo. Todo se vence en el poder del Señor. Si todavía no has dejado la pornografía, es que no estás buscando el poder de Dios. Si todavía no has dejado el mal carácter, es que no estás buscando el poder de Dios. No me digas que lo quieres dejar y me digas que no pasas 1 hora o 2 batallando cada día contra eso. Es como si me dices que quieres adelgazar y te veo cada día con 5 hamburguesas. Por tu boca sale una cosa, pero tu corazón parece que quiere otra. Porque dice la palabra que no hemos dado sangre contra nuestro pecado. Vamos a por el tercer hijo, que si no Marcos me va a encontrar aquí cuando suba. Versículos 8 y 9, el tercer hijo se llama Lo Amí y significa rechazo de Dios. Rechazo de Dios. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Qué bonito sería, imagínate que te quedas embarazada, el Señor se te presenta en sueños y te dice, voy a decirte el nombre de tu hijo, y tú, ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Oseas, salvación? ¿Beeri, mi fuente? No, le vas a llamar Lo Amí, porque yo ya no soy tu Dios y tú ya no eres mi pueblo. Hermano, ¿qué nombres? El primer nombre que el Señor pone al hijo varón significa valle de sangre, porque os voy a castigar. El segundo nombre que le ponen a la niña significa no amado, porque el Señor ya se ha cansado de su pueblo y ya no se va a compadecer más. Y el tercer nombre que le ponen al tercer hijo, varón también, significa rechazo de Dios, porque el Señor ya ha decidido que ellos no serán más su pueblo y Él no será más su Dios. Ahora quiero que piensen en la escena que está viviendo Oseas. En la escena de Oseas. Oseas está ahí, casado con una prostituta. ¿Te crees que la gente no habla? ¿Te crees que la gente no habla de Oseas? ¿Te crees que los vecinos no cuchichean de Oseas? ¿Te crees que los vecinos, Oseas, felicidades por la boda? Menuda mujer, ¿eh? Menuda mujer. Y de golpe tiene hijos. Imagínate Oseas, que todo el mundo sabe lo que significan los nombres, saliendo a la calle, hemos tenido nuestro primer hijo, ¿y qué tal? No, el Señor nos ha dicho qué nombre hay que ponerle. ¿Cómo? Jezreel, valle de sangre. Enhorabuena por tu hijo, Oseas. Ahí se vuelve a quedar embarazada la ex prostituta y Oseas sale a sus vecinos. Gomer está embarazada otra vez. Y seguro que había chisme en el barrio. Ahí sale Oseas, es una niña y el Señor nos ha dicho su nombre. ¿Cómo? Lo Ruhamá. Pero Oseas, eso significa que Dios no lo ama. Pues eso, que el Señor se ha cansado.
Y cuando acaban de destetar a la muchacha, se vuelve a quedar embarazada Gomer, y Oseas, Gomer está otra vez embarazada. No pierdes tiempo, Oseas. Y este tercero, a ver si es el de la reconciliación, a ver si en este tercero pone el perdón de Dios, a ver si en este tercero pone la misericordia de Dios. ¿Cómo se va a llamar? No, el Señor nos ha dicho que se va a llamarlo a mí. Pero Oseas, eso significa el rechazo de Dios. Sí, el Señor ha dicho que ya no será más nuestro Dios. Tú imagínate la escena. Imagínate la escena. Y los nombres no los has elegido tú, los ha elegido el Señor. Imagínate la escena. Para el pueblo de Dios, la frase "yo ya no seré más su Dios" es muy dura. Porque mira lo que había dicho Éxodo 4:22. Mira lo que dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira qué palabra cariñosa el Señor dice de su pueblo, es mi hijo, mi primogénito. O Éxodo 19, 1 al 6, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, ¿qué dice? Si en verdad escucháis mi voz y si guardáis mi pacto, entonces ¿qué seréis para mí? Especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero había una condición: si escucháis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Qué había hecho Israel? Había roto el pacto. Si el pacto se rompe, la condición de privilegio se acaba, y el Señor dice, ya no soy tu Dios, y tú ya no eres mi pueblo. Y tú ya no eres mi pueblo. Y esa es la escena. Y eso es lo que Oseas está trasladando al pueblo. Dios nos va a castigar. Va a haber un valle de sangre. Dios se ha cansado de compadecerse de nosotros. Y Dios ha determinado romper relaciones. Dios ha determinado romper relaciones con nosotros. Y hasta ahí es un drama este libro. Hasta ahí es un drama este capítulo. Pero como dije, todo el libro de Oseas muestra juicio, pero luego muestra restauración. Y es ahí donde quiero acabar con los dos últimos versículos. Dios no acaba con los nombres de los hijos. Dios acaba con una promesa. Versículos 10 y 11. Pero el número de los hijos de Israel será como arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de toda la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Mira las palabras de juicio que ha dado el Señor, pero al final dice, pero va a llegar un día en que Israel y Judá se van a reunir, se van a juntar. Y los que decían, estos ya no son el pueblo de Dios, dirán, no, sí son el pueblo de Dios. Y ese pueblo no serán 2 o 3, será extenso como la arena del mar. El Señor dice, voy a castigar a Israel. Voy a derramar sangre en Israel. Me he enfadado con Israel. Me he cansado de compadecerme con Israel. Y por un tiempo voy a romper en cierta manera mi relación con Israel. Pero Israel volverá a mí. Pero Israel volverá a ser mía. Y no solo Israel, sino que lo que se rompió con los 2 reinos, yo lo voy a reconstituir. Y habrá un solo pueblo. Y no tendrá los reyes de Jerusalén y los reyes de Israel y los reyes de Judá. Habrá un solo rey y habrá un solo pueblo. Y es ahí donde nosotros podemos poner nuestros ojos en quién es el rey que ha vuelto a reunir al pueblo de Dios.
¿Quién es el rey que ha restituido al pueblo de Dios? ¿Y quién es el rey que ha cogido a las rameras otra vez, a los hijos de prostitución, y los ha vuelto a ser pueblo de Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a reunir nuevamente al pueblo de Dios. Esa promesa no se ha cumplido en nadie más sino en Cristo, que de los dos pueblos hizo uno con un solo rey, Jesús. Venían tiempos de castigo, pero había promesa de restauración. Y esa promesa no es una promesa nueva. Dice que los hijos de Israel serían como la arena. ¿Como la arena? Ok, como la arena del mar. Te voy a leer una expresión un poco parecida. Génesis 15, 5 y 6 dice así: lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Serán como la arena del mar. Serán como las estrellas del cielo. Será un pueblo grande, un pueblo incontable, un pueblo numeroso, un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero estarán reunidos en la simiente de Abraham, en Cristo. No los va a reunir Jeroboam, no los va a reunir Acaz, no los va a reunir Ezequías. Van a estar unidos y restaurados por Cristo Jesús. Y es cuando vemos que el Antiguo Testamento se va dando cumplimiento y esa revelación queda clara en el Nuevo. El apóstol Pablo cita a Oseas. Romanos capítulo 9, y si ves Romanos 8, 9, sobre todo 9 por ahí, te vas a dar cuenta que Romanos 9 es el capítulo donde Pablo más exalta al pueblo escogido de Dios. Y mira que dice Pablo en Romanos 9, 25, como también dice en Oseas, él lo cita directamente: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era amada, amada mía. El hijo final del Señor se llamaba que vosotros ya no seréis mi pueblo. La hija del medio hemos dicho que se llamaba lo ruamá, que significa no amado, y a los que no eran mi pueblo les llamarán pueblo mío, y a los que no eran amados les llamarán amada mía. El castigo que Dios muestra en los hijos será restituido un día. Hasta el apóstol Pedro hace alusión a Oseas. Primera de Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Te acuerdas del nombre de los hijos? Porque ya no tendré más compasión, ya no tendré más misericordia. El apóstol Pedro está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes y les está diciendo: lo que Dios dijo a Oseas, está viéndolo hoy aquí, con todos vosotros, ¿Y cómo somos parte de ese pueblo? ¿Cómo entramos en ese pueblo? ¿Cómo entramos en ser parte de los que no eran pueblo y ahora son pueblo? De los que no eran amados y ahora son amados, por medio de la fe. Gálatas 3, 7 y 8 dice: por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La descendencia de Abraham, que iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, son los hijos de fe. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, previendo, es decir, no es un plan B. La Escritura ya lo decía. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, es que Dios sabía que iba a llegar la salvación a los gentiles, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero el Señor ha dicho que todas esas naciones que son descendientes en Abraham por la fe iban a tener un gobernador, iban a tener un rey que iba a estar en el trono. ¿Quién es ese rey? Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, ya termino, iglesia. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El pueblo había pecado contra Dios, el pueblo se había prostituido detrás de falsos dioses, el pueblo había abandonado al Señor y el Señor lo demuestra con los nombres de los hijos. Ya no voy a tener más compasión, esto va a ser un valle de sangre, aquí viene castigo, habéis roto el pacto, pero soy bueno y por eso voy a restaurarlos, porque nunca abandono a mis hijos, porque nunca abandono a mi remanente. Y a pesar de todo vuestro pecado, os prometo que un día volveréis a mí, os prometo que un día vendréis de nuevo arrepentidos, os prometo que un día, que ahora ya habéis dejado de ser amados, volveréis a ser amados, que habéis dejado de ser pueblo, volveréis a ser pueblo, y pondré un rey que os reunirá a todos, al norte y al sur, y habrá un solo pueblo bajo el gobierno de ese rey. Y ahí Dios levanta a su hijo, que hace de los dos pueblos uno solo, y toma a toda esta banda de Gomer, a toda esta banda como nosotros de rameras y prostitutas, que se habían volcado con el pecado, que no eran su pueblo y nos hace su pueblo, que no eran amados y nos hace amados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo vamos a salir hoy, este domingo de aquí, y volver al pecado? ¿Con qué ganas vas a salir a pecar después de oír esto que el Señor ha hecho en ti? ¿Qué ganas vas a tener de ir a pecar otra vez si te acaba de decir que eras una ramera y te ha comprado con su sangre? ¿Qué ganas vas a tener de ir a pecar esta tarde y perder el tiempo en cosas carnales y vanas si te acaba de decir el Señor que Él es tan bueno y misericordioso que siendo una ramera, Él te tomó por esposa y te amó y te ha cuidado? Pero es bueno saber que eso solo lo hace el Señor. El pueblo no es el que se volvió a Él. Dios promete que Él hará que el pueblo se vuelva a Él. Hermano, te digo otra cosa y termino con esto. Descansa en el Señor. Cuando veas que seres amados por ti no buscan a Dios, porque tú no vas a hacer que vayan a Dios. Es Dios el que hace que la gente vaya a Él. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Lo dijo Jesucristo. Lo dijo Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie conoce al Padre si no lo revela el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no lo revela el Padre. Pero tú puedes descansar que si Dios quiere traerlos, ellos llegarán. Porque algo que veremos en los próximos mensajes es que la ramera redimida quiso volver con sus amantes, pero el Señor hizo una valla de espinos para que no llegara a ellos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver a Cristo, Señor, también en estos pasajes. Gracias por ver a Cristo, a nuestra reconciliación, a nuestra promesa de redención, Señor, cumplida en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por contemplar, Señor, nuestro pecado, pero también tu misericordia y tu bondad. Gracias por poder ver tu gran compasión, Señor. Gracias por poder ver tu gran amor para con nosotros y ver cómo esa promesa de restauración final la has cumplido, porque aquí está tu pueblo que antes no era pueblo. Aquí están tus amados que antes no eran amados, y todo esto bajo un único Rey, Señor, Jesucristo. Por eso, Padre, hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra para que dé fruto en el corazón de todos aquellos que la han escuchado. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.